contentos? Amén. Ahora sí quiero dar un saludo a todos nuestros queridos amigos, ¿verdad?, que nos están viendo en sus hogares, y queremos, como no, extenderles una invitación a que vengan y puedan disfrutar del tiempo tan especial que tenemos en este lugar, en esta casa, en este auditorio Kairos. Kairos es tiempo de Dios, y estoy seguro que tú que me estás viendo en tu casa necesitas ese tiempo de Dios para tu vida. Es un tiempo oportuno, es un tiempo necesario, es un tiempo que cuando tú lo sabes tomar, tu vida puede ser totalmente transformado. Recuerda, hay un tiempo cronos que se dirige por el tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo que es crono y hay un tiempo que es kairos, ¿sí? Entonces, el tiempo crono nadie lo va a parar, pero el tiempo kairos es el que hace que una vida sea transformada. Tiempo kairos es tiempo de Dios para tu vida. Así que te invitamos a que nos visites y también nos sigas sintonizando, como no, en televisión, en TV Kairos, ¿verdad? Dios te bendiga y sigue con nosotros, vamos a estar compartiendo. Qué bueno que estaba hablando, ¿verdad?, el apóstol, y precisamente sin ponernos de acuerdo, ni mucho menos, ¿verdad? Yo tenía hoy una palabra que nos viene a hablar de esa mujer que en un momento dado, ¿verdad?, dijo esas palabras. Jesús le preguntó dónde se adora, ¿no? Se adora aquí, se adora allá, y él dijo, mira, el verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Y vamos a hablar de esa mujer samaritana. Así que yo tenía preparado ahí, aunque no voy a estar tocando esa área, pero sí que estamos ahí hablando de esa mujer, ¿verdad?, que estaba en aquel pozo, ¿verdad?, y que estaba un poco preguntándose cómo podía llegar, cómo podía alcanzar, cómo podía saber verdaderamente dónde se podía adorar a Dios. Muchas veces nos preguntamos dónde y cómo, pero lo importante no es ni dónde ni cómo, es si estamos dispuestos a adorar. Porque adorar es entrega, adorar no es cantar. Nosotros decimos, hay esta canción de adoración, hay esta canción de júbilo, hay esta canción de proclamación, pero eso es parte de la adoración en cuanto a la congregación, en cuanto a los hermanos que se reúnen, ¿verdad? Y la iglesia del Señor que alaba y glorifica el nombre de Dios, pues con salterios, con alpas, con tantas formas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice eso, pero la verdadera adoración es rendirse. Por eso le dice, ni aquí ni allá, es la persona que se rinde delante de mí. No es ni donde tus padres dicen, ni donde los judíos dicen, sino que es donde las personas se rinden. Así que tú vas a aprender a adorar cuando te rindes delante de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pero yo quiero que sigamos hablando de algo muy importante que podamos entender. El sábado pasado pasó algo tremendo. Los que pudimos estar, disfrutemos de ese tiempo tan especial donde nos encontremos de nuevo con Dios, donde no podemos decir que algunos nacieron de nuevo porque la salvación, pero sí que algunos tomemos de nuevo el compromiso, el pacto con Dios, y otros que quizá pensaban que habían nacido de nuevo, tomaron la decisión de nacer de nuevo. Y es importante porque Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, es necesario, o sea, no es cuestión, Nicodemo, de lo que sepas, no es cuestión de lo que sepas, ni de lo que haces, ni de que seas un reconocido entre los eruditos, ¿verdad?, de la palabra, sino que lo que es necesario es que nazcas de nuevo. Así que dile a que está al lado, sí o sí, lo principal en mi vida es nacer de nuevo. ¿Cuántos me están entendiendo? No es tan importante venir mucho a los cultos, no es tan importante, o sea, todo eso va a ser parte del fruto de un nuevo nacimiento. Pero si yo no nazco de nuevo, por más que venga, por más que dé, por más que me conozca las canciones, por más que haga, pues no va a valer para nada. Y realmente mucha gente ha nacido de nuevo, pero, di conmigo, pero se le levanta esa vieja criatura, ¿verdad? Pues es importante que sepamos quién es Dios. Por eso es importante que tengamos la revelación. Yo le decía, cuando Jesús se sienta con sus discípulos, y le hablaba, ¿verdad?, en esa reunión, cuando Jesús se sienta con sus discípulos, y en esa última noche, cuando Él tiene que compartir esa mesa, le dice a ellos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta mesa? Y cuando está diciendo comer con vosotros esta mesa, está diciendo entregarme por vosotros, porque lo que iban a comer era la Pascua, era su cuerpo, era su sangre. Está diciendo, ¿cuánto he deseado, cuánto anhelo este momento de intimidad profundo donde yo voy a poder sacrificar mi vida por ti para que tú tengas vida en abundancia, ¿sí? Y dice que ese momento fue un momento tremendo. Y luego estuvimos hablando cómo los discípulos al mismo tiempo le preguntaron, maestro, ¿en qué lugar la celebramos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué lugar buscamos? Porque lo que querían era tener intimidad. Digo conmigo, intimidad. Ahora, para tener intimidad con alguien, lógicamente hay que conocerlo, hay que tener mínimamente una noción. Y dice la Biblia que hubo una mujer que estaba en el pozo, ¿os acordáis? Jesús llega y Jesús está en aquel lugar y manda a sus discípulos a que compren. Eso se encuentra en el libro de Juan,
en el capítulo 4, sería desde el versículo 1 en adelante. Yo solo voy a coger dos versículos de este texto porque quiero hablar de varias cosas. Pero dice, voy a resumir un poco la historia, ¿verdad? Dice que Jesús llega y manda a sus discípulos a comprar y se queda solo en un pozo. Y ve una mujer samaritana que viene a por agua y le dice, mujer, dame de beber. Y dice que aquella mujer le dice, pero bueno, a ver, siendo tú samaritana, siendo yo samaritano y tú judío, ¿cómo te atreves a pedirme de beber? Para quien no lo sepa, los judíos y los samaritanos se odiaban, se mataban entre sí, eran gente que no podían convivir juntos, ¿verdad? Así que ¿cómo te atreves, verdad? Siendo mi enemigo, venirme a pedir algo, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, si tú supieras el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti, y de tu interior correrán de ríos de agua viva. Y entonces Jesús empieza a hablarle, ¿verdad?, a esa mujer y le empieza a declarar cuál es su vida. Y le empieza a decir, mira mujer, hasta ahora lo has intentado con tu fuerza, pero no has fracasado. Hasta ahora has intentado ser buena gente porque fíjate que estás pensando dónde se adora. Pero a pesar de que estás pensando dónde se adora, quiero decirte que has tenido 5 maridos y el que tienes hoy no es tu marido. Dile a que está al lado, se puede tener muy buenas intenciones y no haber dado en el clavo. Porque había la necesidad, pero su vida había sido una vida de fracaso. Había una necesidad, esa mujer tenía una necesidad. Nadie le preguntaría a un hombre judío, ¿dónde se adora, aquí o allí? Primero ya no podía hablar porque era mujer, mucho menos porque era judío samaritano, pero cuánto menos, ¿verdad? Entrar en la polémica que en aquellos tiempos no era lícito para la mujer, para tener la necesidad de preguntarle, ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde puedo adorar a Dios? ¿Aquí o allí? O sea, la actitud y lo que ella deseaba era correcto, ¿sí? Pero su vida, a pesar de que ella había intentado buscar en religión, intentar ir al monte que sus padres habían adorado, quizá había ido al templo y había hecho la liturgia y todo aquello que ellos tenían por costumbre para intentar adorar a Dios, pero sabía que no había conseguido llegar a adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu sabe y el Espíritu conoce de dónde viene, sabe también cuándo ha adorado a Dios. Aló. Y nosotros, por más que nos queramos engañar, sabemos cuando hemos entrado en la presencia y cuando hemos simplemente cantado. ¿Sí o no? No le ha pasado a nadie eso, solo a mí. En una reunión en la que he estado, y yo digo he estado en mi cuerpo, pero mi espíritu no estaba, ¿sí? Porque estaba en lo natural. ¿Cuántos me entienden? Así que aquella mujer no lo había conseguido, así que la intención era buena, pero al final la mujer no conseguía saber, y su vida había ido de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, me imagino que bueno, una mujer con 5 maridos y el que tenía no era suyo, no era cosa común, y menos en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que no creo que tampoco ni una mujer bien mirada, no sé cuántos hijos tenía, no sé qué situación se podía encontrar, pero desde luego no era una buena situación. Pero sí que era una buena actitud, ¿cierto o no? Porque estaba buscando a Dios, así que la actitud no cambia nuestra posición. Pues lo que va a cambiar la posición de esta mujer lo vamos a estar viendo ahora. Es que cuando él le pregunta a él, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y dónde iremos? Jesús dice, verdaderamente no es ni aquí ni es allá. Es donde el verdadero adorador, como antes decía el apóstol, donde la persona entrega su vida. Ahí se encuentra la adoración, amén. Cuando alguien se rinde delante de Dios. Pero yo, fíjate, quiero hablarte de algo importante. Mira, cuando uno mira la Biblia se da cuenta que cuando Dios pasa por un lugar, de alguna forma o de otra, hace que la persona reconozca, entienda y pueda discernir que lo que ha pasado viene de Dios, y no deja que el diablo se lo quite, no deja que el mundo se lo quite, no deja ni siquiera que sus propios pensamientos se lo quite, porque cuando hay una experiencia con Dios, cuando hay un contacto con Dios, cuando hay una vivencia con Dios, cuando hay una intimidad, como decía el apóstol, con Dios, nadie te lo puede quitar. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vives una vida cristiana superficial, puede venir una ola, puede venir una tormenta, puede venir un tsunami, y todo eso se va a llevar todas las emociones, todas las cosas superficiales que has hecho religiosas.
Pero cuando tú has tenido una vida íntima con Dios, en lo más profundo, nadie te va a poder robar lo que tú has experimentado. Como dijo aquel hombre, una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora ve, pero ¿quién te ha sanado? No lo sé. Pero ¿cómo? Tampoco lo sé. Solo sé algo, que ha sucedido un milagro, que antes estaba ciego y que ahora puedo ver. ¿Me lo puedes explicar? No puedo explicártelo. ¿De qué manera? Ni siquiera te lo voy a decir. Solo sé que ha sucedido algo. ¿Por qué? Porque el Maestro me ha sanado. Y son las experiencias personales. ¿Cuántos me entienden? Por eso es necesario que vivamos en la intimidad con Dios. Por eso es necesario que conozcamos a Dios. Por eso pudo David derribar a un oso, o sea, a un gigante. Por eso ese Goliat para David no era nada. Porque David estaba en el campo, ¿con quién? Solito. ¿Con quién? Con las ovejitas de su padre. ¿Y qué pasaba? Dice la Biblia, venía un oso, un león, tomaba una de las ovejas y él salía tras él y la mataba o la hería si no soltaba la oveja. ¿Sí? Así que esa experiencia personal le hace que cuando se presente delante del rey, le diga, mira, yo lo sé, pero sabes una cosa, como yo conozco a Dios, al Dios personal, como tú conoces al Dios que está en la multitud, como tú conoces al Dios de la religión, como tú conoces al Dios de la mayoría, como tú conoces al Dios común, ¿sabes qué pasa? Que a ti no te funciona. Pero mira, Saúl, yo conozco al Dios personal. Yo conozco al Dios que cuando nadie me ve, me socorro. Yo conozco al Dios que cuando nadie me ve, extiende su mano. Yo conozco al Dios que cuando nadie me ve y le clamo, viene y desciende sobre mí para cualquier situación. Así que como conozco a ese Dios que ha sido capaz de que con mis manos, siendo yo un jovencito y un muchacho guapetón, he podido matar un oso y un león, ¿sabes qué te digo? Que tú no vas a poder vencer a ese gigante, porque tu vida interior con Dios es vana, es vacía, es mínima, es nula. ¿Cuánto me entienden? Pero mi vida en el campo y a solas con Dios es plena. Mi comunión con Dios es plena. Mi experiencia con Dios es segura. ¿Cuánto me están entendiendo? Pues es importante que tengamos la comunión, que tengamos la experiencia. Fíjate, aquella mujer cuando sale en el versículo 29, capítulo 4 de Juan, versículo 29, dice que se va al pueblo, ¿verdad? Y después de toda la historia, dice que Jesús le habla, aquí y allá, y me parece que tú eres el Cristo. Jesús le dice sí, y empieza a hablar, y fíjate que ella dice que se sale directamente, ¿verdad?, a buscar a la gente que estaba en su pueblo, y le dice así lo siguiente: venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Digo, amigo, revelación. Ay, cuando viene Dios delante de ti, lo que te hace es te desnuda. Te quita, te hace una radiografía y te dice, mira, no te engañes, tú necesitas esto, tú eres incapaz en esto, tú estás pecando en esto, tú necesitas que yo te toque para tú poder cambiar esto y esto, tú no eres capaz, y te hace la radiografía, y tú realmente cuando estás delante de Dios, eres quebrantado porque Dios te hace ver en su espejo. Y por eso esa experiencia te hace ver que Dios es el que realmente puede examinar lo más profundo del hombre, lo que nadie pueda llegar. Así que ella dice, hay un hombre que ha ido allí y que me ha dicho todo, ¿vale? Ahora, aparentemente eso lo podía haber hecho quizá otra persona. ¿Por qué? Porque también había profetas, porque también incluso ella le habla anterior, tú no serás un profeta. O sea, ella no tenía clara la convicción. Pero cuando tiene una conversación, digo conmigo, una conversación con Jesús, digo conmigo, en lo íntimo, no había discípulos, no dice que hubiera nadie alrededor. ¿Estaban quién? Ella y él. Y no hay conversación que pueda aclarar más tus dudas, que pueda aclarar más tus neblinas, que las conversaciones que tengas tú con Dios. Mira que está el ay, ay, ay. Es bueno, la multitud de consejos es bueno. Y cuando hay que tomar decisiones, si uno no tiene claro, es bueno ir a nuestras autoridades y a la gente que es de Dios. Pero te digo una cosa, la mayor revelación que pueda tener el hombre es cuando está él y Dios. Porque Dios le reveló a esa mujer, no solo eso, sino que dice que cuando llegó le dijo, ¿no será que este es el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a verlo. Digo conmigo, ¿no será que este es el Cristo? Lo digo conmigo otra vez, ¿no será que este es el Cristo? O sea, de pronto esa mujer empieza a tomar conciencia y empieza a entender con quién ha estado hablando. Empieza a darse cuenta que ha tenido un encuentro sobrenatural con aquel que los judíos estaban esperando, pero que ellos no. ¿Cuántos me están entendiendo? Con aquel que realmente estaba ella
frente a frente era aquel de que tanto se hablaba en el libro de Isaías, el Cristo. Y la mujer dice, ¿no será que lo que yo he hecho y con quien yo he estado y quien me ha revelado y quien me ha mostrado y quien me ha dicho que si yo bebo de él, de mi interior correrán como ríos de agua viva, ¿no será que es el Mesías? Fíjate qué revelación más grande. ¿Sabes una cosa? Es increíble, porque esta revelación esta mujer la recibió en una conversación. Digo, amigo, en una conversación. ¿Sabes una cosa? Si miramos un poco más para adelante, un poco más para adelante, si nos vamos al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, sabemos toda la historia. Yo quiero rápidamente reflejarla, la sabemos y la he predicado alguna vez. Pero para que nos demos cuenta, quiero ponerte un paralelismo para cuando tú sepas, cuando tú realmente en lo íntimo, tú y Dios, tenés ese tipo de comunión, de intimidad, de querer saber hacerlo mejor. ¿Cuánta gente de verdad hay aquí que de hoy o en sus casas de verdad que desean hacer todo lo bueno y lo mejor para Dios? Porque aquella mujer es lo que quería. Y preguntaba, ¿pero dónde puedo adorar? ¿Aquí o allí? Mis padres me dicen que allí, los otros me dicen que aquí, pero dime tú dónde, porque había una necesidad de adorar. ¿Cuánta gente tiene esa necesidad de adorar hoy? Pues muchas veces no la tenemos. Muchas veces no tenemos ni siquiera la necesidad de adorar, pero aquella mujer tenía la necesidad de adorar, así que había algo en su corazón, por lo cual Jesús tiene que decir, me era necesario pasar por aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ve un hombre, una mujer que tiene la necesidad de adorar, también Él tiene la necesidad de pasar por ahí. Por eso cuando empieza la historia, era necesario, me era necesario, tengo que pasar por aquí. Seguramente los discípulos decían, pero si vamos para allá, ¿por qué no ahorramos camino y vamos para allá? Y si vamos para allá, mejor pasemos por el pueblo alto y compremos comida. Pero dice que no, dijo, no, me es necesario. Así que vosotros a ir a comprar comida, lo mandó por ahí a recaditos. Y él se quedó porque era necesario. ¿Sabes por qué? Dios ve a alguien que quiere verdaderamente adorar, a Dios le es necesario ir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca grandes predicadores. Dios no busca grandes profetas. Dios no busca grandes apóstoles. En ningún sitio dice que Dios busque eso. ¿Sabes qué busca Dios? Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En el único lugar donde Dios dice, y Dios busca, es en ese lugar. Porque Dios busca más a un adorador que a un predicador. Más a un adorador que a un gran profeta. Más que a un adorador que a un gran hombre de Dios reconocido mundialmente. Mira que está lo de ay. Ahora, si el hombre de Dios reconocido encima es adorador, gloria a Dios. Si el pastor encima es adorador, gloria a Dios. Pero ¿cuántos me entienden el término que quiero decir? O sea, a él no le importa el lugar que ocupes. A él lo que le importa es que tú seas un adorador. Y viene y se le presenta. Ahora, fíjate qué cosas, porque esta mujer en breve tiempo, en una conversación, en unos instantes se sale al pueblo y dice, yo he visto a alguien que me ha dicho toda mi vida. Pero ¿sabes qué me parece que es el Cristo? Ahora, fíjate qué paralelismo con el libro de Marcos, capítulo 8, cuando dice que Jesús se presenta a sus discípulos y le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice que ellos dicen, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro el profeta, algunos de los profetas. Dice, muy bien, ¿y vosotros quién decís que soy? Dice que por un momento todos se callan, se miran y de pronto y de repente recibe una revelación Pedro. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le tiene que decir, fíjate, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo me hago una pregunta, ¿cómo una mujer en una conversación es capaz de discernir que aquel es el Cristo y alguien que estaba comiendo con él, alguien que estaba viendo milagros de él, alguien que estaba caminando con él, no estaba siendo capaz de reconocer que era Cristo? Pregúntatelo. 3 años junto a él, caminando, viendo milagros, gente que viene a la iglesia durante años y meses y se saben la liturgia y saben cómo tienen que cantar y como decía el apóstol, saben cómo tienen que reprender y saben cómo tienen que hablar y su lenguaje es un lenguaje espiritual que cuando te hablan te entran ganas de llorar de la espiritualidad con la que te están hablando en el sacro nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, y dice, Santo Padre, Dios del cielo, me estoy mareando, la chiriporca me está dando y se la sabe toda. Pero cuando vas a él y le preguntas, ¿pero quién es Cristo para ti? ¿Hasta qué profundidad has llegado con la relación de Dios?
¿Hasta qué profundidad en tu cuarto, en tu intimidad has llegado a conocer a ese Dios? ¿Hasta qué revelación ha tenido tu mente para entender que es Dios mismo, que es el Jesucristo, es el Dios de la gloria, es aquel que ha venido a morar sobre ti a través del Espíritu Santo? Porque una mujer lo discernió en un instante. En una conversación se fue diciendo, me parece que este es el Cristo. Sin embargo, ellos habían caminado y no reconocían. ¿Sabes qué pena me da? Que muchas veces pasan los años y hay gente que aún no ha reconocido la autoridad, la presencia, el Espíritu de Dios. No he intimidado con Él de tal manera de que puedan saber y puedan tener seguridad en quién han creído. Y aún sigan viniendo a este lugar como religiosamente vienen. Y aún siguen viniendo porque la costumbre así lo dice. Aló. Y no entienden que cuando hacen algo en este lugar, Dios los está viendo. Y no entienden que cuando van a la calle y es capaz de tender la mano a uno que está caído, Dios lo está viendo. Y no entienden que aquel vecino que necesita una palabra de él, cuando ellos son la persona que se lo están dando, Dios lo está viendo. ¿Sabes por qué? Porque no tienen intimidad. Y la persona que no tiene intimidad piensa que la otra persona no está nunca. ¿Cuántos me están entendiendo? Piensa que la comunión con la otra persona no existe. ¿Sabes qué significa intimidad? Saber que la otra persona está a tu lado. Cuando yo intimido con algo, se habla de cercanía, de intimidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Cuando yo no entiendo esa intimidad y yo no tengo intimidad, ¿sabes qué pienso? Que la otra persona no está cerca de mí y conmigo, está lejos. Porque lo íntimo, ¿dónde es? Digo, amigo, cerca. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Estuvimos aquí con fulano y estuvimos en intimidad. ¿Qué significa una reunión? Que estuvimos ahí juntos, compartiendo en una casa, en intimidad, ¿sí? La intimidad nos llama de estar cerca, ¿sí? Mucha gente, como no está cerca de Dios, no conoce eso. Y entonces, ¿qué piensa? Que piensa que a Dios se le puede engañar. Y que piensa que al maestro se la podemos dar con queso. Y piensa que podemos aparentar y venir aquí y decir gloria a Dios y que el maestro nos va a ver como si nosotros fuéramos uno más. Y no te das cuenta de que Jesús llega un momento que te va a tener que preguntar, pero de verdad, ¿quién soy para ti? Y le tiene que preguntar a sus discípulos. Y por un momento se hace un silencio. Y me imagino que todos se miran diciendo, ahora a ver, ¿quién se atreve? Porque hablar lo que los demás hablan es fácil. Dirá que está hablar lo que los demás hablan es fácil. ¿Te quieres que te diga una cosa? Ha sido un gran pecado que hemos tenido en la iglesia. Hemos hablado de experiencia que hemos escuchado de los demás. Hemos hablado del lenguaje que hemos escuchado de hablar de los demás. Y escuchamos hablar en un lenguaje, escuchamos hablar de experiencia, y cuando nos habla decimos a la gente, Dios puede liberarte porque... Y estamos pensando en el hermano que lo liberó, pero no porque yo esté liberado. Porque yo estoy más atado que el mismo demonio. Bueno, me están entendiendo. Yo vivo a lo mejor en esclavitud, o en mentira, o vivo, yo que sé, a saber, en adulterio. Pero yo estoy diciendo eso porque mi lenguaje aprendido, porque miro hacia otro lado. ¿Sí o no? Entonces, a ellos les pasó un poco lo mismo. Pero yo no quiero pararme tanto en ese tema, porque todos sabemos que al final tiene que recibir, tiene que recibir una revelación Pedro y del cielo. ¿Sabes una cosa? Las revelaciones vienen del cielo, pero la mayor revelación es cuando tú estás con Jesús. Pero esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, como diciendo, era necesario que alguno de vosotros se enterara, una papa, de por dónde va la cosa. Porque estáis como atontados. Estáis como adormizados. O sea, lleváis 3 años conmigo caminando. Habéis visto que yo he dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Habéis visto que yo he dicho, los negocios de mi Padre son los que estoy haciendo. Habéis visto que yo he dicho, las obras de mi Padre son las que estoy siguiendo. Me estáis escuchando hablar como digo, Padre. Y aún no sabéis que soy el Cristo. Aún me estáis hablando de lo que dicen los demás. Aún la versión que tenéis de mí es que puedo ser uno de los profetas, Elías o a saber Jeremías o alguno de los profetas. Aún tenéis esa versión de mí. Y Jesús le dice, pero Pedro, ni para eso. Si fuera en mi lenguaje yo diría, no vale ni pataco de escopeta. 3 años y no os habéis enterado conmigo. 3 años y aún no me reconocéis como el Mesías.
Aún no sabes quién soy. ¿Cuánto tiempo hace que estás en este lugar y no sabes aún quién es Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que te han hablado de Jesús y aún no sabes quién es Jesús? Y tú me preguntarás, no, sí, Jesús es el que murió, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la intimidad, de saber profundamente quién es Dios para ti. ¿Cuánta gente viene y aún no conoce al Dios que tiene? Y tú dirás, pero pastor, el que viene, para mí el que viene y vive en derrota, en fracaso, en tristeza, en lloro, en quebranto, en amargura, en mentira, en fornicación, ¿cuándo me estás entendiendo? Es porque no conoce bien al Dios que está sirviendo, al Dios que está dentro de él, porque aún el pecador puede habitar, pero no puede, o sea, puede venir, pero no puede habitar. ¿Cuánto me estás entendiendo? Entonces, si Él está en nosotros, si Dios mismo ha dicho que Él está en nosotros, con nosotros y en nosotros, es que podemos. Dile a que está al lado, es que podemos. Y si no podemos, ¿sabes por qué es? Porque desconocemos. Porque no hay intimidad. Cuando yo no puedo cambiar mi vida, es porque no hay intimidad. Te aseguro que el que está aquí no puede cambiar ciertas actitudes hasta que no se mete en lo íntimo con Dios. Y muchas veces yo noto que mi carácter, mi situación puede cambiar, porque estamos sujetos a presiones, sujetos a situaciones, ¿sí o no? Pero hay momentos en los que yo noto que, y sé que la única forma de que yo pueda salir de esa cueva, de que la única forma de que yo pueda otra vez tomar ese oxígeno espiritual que estábamos antes ahí orando y que el Señor me decía que abran sus pulmones, que tomen el oxígeno de Dios, que tomen la vida de Dios, porque están cansados, están... ¿Sabes cuando te falta aire lo que te pasa? Que está cansado, yo sé muy bien lo que es eso. Cuando yo durante 3 años tenía esa enfermedad en los pulmones que me iba a quitar la vida. Cuando yo no podía subir a un 4.º piso, tuve que irme del lugar porque mi mujer me tenía que subir en brazos. Porque llegaba un momento que para mí ir al servicio, ir al lavabo era fatigoso. Yo llegaba al lavabo arrastrándome, porque era del comedor a la cocina, había veces que no podía llegar. Y mi mujer le tenía que decir, ayúdame. ¿Sabes por qué me faltaba? ¿Sabes qué me faltaba? Aire. Y cuando te falta el aire de Dios, tú no llegas a ningún lugar. Cuando te falta el aire de Dios, no tienes fuerza para levantarte. Cuando te falta el aire de Dios, tú eres incapaz de sonreír por la mañana. Cuando te falta el aire de Dios, tú eres incapaz de poder disfrutar esta vida como Dios quiere que tú la disfrutes. Pero es que hay fuente que la disfruta, claro, hay gente que la disfruta porque no conoce a Dios. Y dame una cosa, yo siempre compro jamón de pata negra. Cuando lo compro de pata negra. Y casi siempre tengo que decir, Dios me bendice, hay aquí algunos hermanitos que de vez en cuando me traen un jamón de pata negra bueno. Gracias, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Una doble porción para esa gente. Y me gustan, ¿verdad? Pero hace poco fuimos al supermercado. Entonces era cumpleaños de Kenneth, si no me equivoco, sí. Era cumpleaños. Dijimos, bueno, pues vamos a poner unas tapitas ahí para la familia, unas cositas ahí. Y dije, pues vamos a comprar un jamón. Y entonces me dijo, vamos a comprar uno de pata negra. Y digo, con todos los que somos, vamos a meterle caña sin a saco. Digo, total, el Navidú, no voy a hacer publicidad. Vale, ya la he hecho. Hay un jamón que yo siempre compraba hace ya mucho tiempo, ¿sí? Cuando hace muchos años yo compraba ese jamón. Claro. Y le dije, vamos a comprar este que siempre sabe bueno, este es garantizado. No es de pata negra, pero sale bueno. Cuando abrimos el jamón y empecemos a comer, nena, qué asco. Digo, parece que no ha salido malo, ¿no? Estoy por devolverlo. Me dice, no ha salido malo. Es que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y como ya tú estás acostumbrado al pata negra, ahora cuando te la quiero dar con blanca, pues... ¿Cuántos me están entendiendo? El que ha probado las cosas de Dios profundas, ya no vas a poder ser feliz. El que ha vivido experiencia con Dios, puede salir e intentar disfrutar de lo que hay afuera, pero tarde o temprano te viene de nuevo la amargura. ¿Cuántos me están entendiendo? Que vas a tener intentos y que el diablo te va a decir, ves y prueba. Pero cuando los pruebas, dices, ¿esto qué es? Que esto es pata blanca. Esto no me gusta. A mí me gusta el pata negra, que eche el aceitillo ese, ¿sí? Y bien cortadito ahí con sus tostadicas. ¿Sí o no? La experiencia con Dios es lo mismo.
Y sabes una cosa, Jesús le tiene que preguntar a sus discípulos, bueno, pero a ver, ¿cuánto tiempo vais a necesitar para entender quién yo soy? Pero ¿quieres que te diga más aún? Qué triste que aún Jesús murió y aún sus discípulos no habían creído profundamente que era el Cristo. ¿Sabes una cosa? Termino. Una revelación sin convicción no te va a llevar a ningún lugar. Yo pregunto, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Di conmigo, tiene la revelación, pero no tiene la convicción. Y cuando ven al maestro que lo están llevando a crucificar, lo niega. Y cuando muere el maestro piensa que todo se acaba y vuelve a su trabajo, a hacer sus mismos quehaceres. ¿Sabe por qué? Porque la revelación que hoy tenga sin convicción no va a ningún lugar. Yo no sé quién está cogiendo esto, pero esto es lo suficientemente profundo para que tú puedas cambiar tu vida. Hoy no es, tengo una serie para hablar de la convicción y del carácter. ¿Sabes qué pasa? Que hemos tenido revelaciones y hemos visto manifestaciones, ¿sí? Hemos visto milagros, yo he visto milagros aquí en esta casa, ¿sí? Hemos visto manifestaciones en nuestra propia vida, hemos sentido el toque de Dios, hemos llorado, hemos quebrantado, ¿sí o no? Algunos han sido liberados de demonios, otros han sido sanos en su cuerpo, otros libres de esas cárceles profundas espirituales que el hombre tiene, y todo eso lo hemos visto. Pero sabes una cosa, Dios viene y te da eso como se lo dio a Pedro, para que tú en ese momento entiendas. Pero me dejas que te termine de decir algo. La mujer no solo tuvo una revelación, tuvo una convicción. Por eso se fue a hablarle a todo el mundo y decirle, yo creo que este es el Cristo. Con una conversación, solo con una conversación, tuvo más claro quién era Jesús que sus discípulos con 3 años, viendo milagros, prodigios, durmiendo, comiendo y pasando tiempo con ellos. Por eso te quiero invitar a que en este tiempo, y yo ya termino, puedas proponerte en tu corazón, entrar en lo íntimo de Dios. Si tú entras en lo íntimo de Dios, Dios te va a revelar quién es Él. Si tú entras en lo íntimo de Dios, vas a saber lo que Dios quiere para ti. Si tú entras en lo íntimo, vas a saber hasta dónde puedes llegar. Si tú entras en lo íntimo, vas a poder saber quién tú eres, para qué naciste, qué autoridad Dios te ha dado, el proyecto que Dios tiene para ti. Pero ¿sabes una cosa? Para eso hay que estar a solas con Jesús. Aquella mujer necesitaba saber, y Jesús le reveló su condición, digo conmigo, su condición y cómo se podía adorar. Porque no le dijo, besa al monte de tus padres, ni besa a nuestro monte. Le dijo, adórale con tu vida. Y cuando tú entregues, vas a verlo. Si alguien se cree que aquella mujer pudo ser igual, se está equivocando. ¿Sabe por qué? Porque no solo tuvo una revelación, tuvo convicción. No me da tiempo hoy ni vamos a hablarlo, pero hemos tenido muchos toques de Dios, hemos tenido muchas revelaciones de Dios, pero hemos tenido convicción, porque la convicción hace que lo que yo he recibido tenga plena seguridad, 100%, sin mínima duda, sin mínimo resquicio de puede o no puede, de que lo que me ha sucedido era Dios y que va a pasar. Y que quien me ha hablado ha sido Dios y lo va a cumplir. Y que quien me ha prometido es Dios y Él lo va a hacer. Y que el que me ha dicho que va a llegar es Dios y yo voy a llegar. No sé si rodando como los muñecos de Superman, como el soldado Brian, yo no tengo ni idea. Pero si yo tengo convicción de quién es Dios, ¿sabes lo que tengo claro? Que Dios no miente. Y como Dios no miente, lo que me ha prometido es porque me lo puede dar. ¿Sí o no? No es revelación, es convicción. Hablamos muchas veces de fe y no es fe, es carácter. Estaremos hablando en estos momentos, en otros días. Pero es muy importante.
Porque estamos confundiendo la fe con la convicción, con el carácter, no tiene nada que ver. Tú necesitas algo más que una revelación, porque Pedro tuvo una revelación. ¿Y de qué le valió? Digo, amigo, tuvo un toque, para que nos podamos entender. Digo, amigo, tuvo un toque, un éxtasis. Dios le habló. ¿A cuánto Dios le ha hablado? O sea, eso no es suficiente. Tienes que tener convicción de lo que Dios te ha hablado. Porque si a Pedro se le había dicho que él era el Hijo, el Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo es posible que luego se fuera? Es porque no tenía convicción. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? Recibió el toque, recibió la palabra, recibió el mensaje de Dios, lo dijo, pero no tuvo convicción, no tuvo carácter para mantenerse en ese mensaje. Y es lo que le ha pasado a mucha gente de la que está aquí. Y es lo que le pasa a mucha gente de la que está en sus casas. Y es lo que le pasa a mucha gente de la que está en la iglesia. Dios le ha hablado, Dios le ha revelado, Dios le ha dicho que quiere hacer, pero si no tienen la convicción, que han tenido la revelación, porque Dios ha venido y le ha mostrado el diseño y lo que Él desea para ellos, no tienen convicción. Y el no tener convicción ni carácter te hace que cuando viene el problema desaparezca lo que Dios te habló, deje de creer lo que Dios dijo y deje de creer lo que Dios te ha prometido. Aló. Pero cuando hay convicción, tú te metes en lo íntimo con Dios y tú sabes que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Amén. Por eso te invito a que cierres tus ojos. En un instante solo vamos a terminar ya orando y diciéndole, Padre, queremos darte gracias, Dios. Y de verdad, háblanos por tu Espíritu. Métenos en lo íntimo, Señor. Señor, un toque tuyo, Señor, lo puede tener cualquiera. Ha habido gente que ha venido aquí, ha recibido un toque, se ha marchado y hoy está afuera. ¿Y cómo es posible? Si fue tocada por ti, ¿cómo es posible si tú le diste una palabra? ¿Cómo es posible que algunos recibieron sanidad? ¿Cómo es posible que algunos fueron libres de demonios? ¿Cómo es posible que algunos sus cadenas se cayeron al suelo y hoy no estén aquí, Señor? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que tú no caíste sobre ellos, sí caíste, pero no tuvieron convicción. Padre, queremos en esta hora pedirte que nos permitas entrar en tu presencia. Señor, no necesitamos mucho, necesitamos intimidad contigo, Señor. Lo hiciste con aquella mujer que tenía esa necesidad de saber cómo adorar. Y Señor, simplemente en una conversación ya te revelaste y le mostraste. Y no le hizo falta una revelación del cielo, sino que viendo lo que había visto, tenía convicción de que tú eras ese Cristo que ellos estaban esperando. Padre, queremos darte gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo y creando la buena obra en nuestras vidas. Queremos tener de nuevo contigo esa comunión, de nuevo contigo esa relación y meternos en nuestro aposento, en lo íntimo, para que tú nos reveles cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras carencias, pero también cada uno de los proyectos que tienes para nuestras vidas, cada uno de los diseños que tienes. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero despedirme de todos mis amigos que nos están viendo en TV Kairos, darles desde aquí un fuerte abrazo, invitarles a que vengan y compartan con nosotros un tiempo, ¿verdad? Recuerda que está bien, nos puedes ver en tu casa, pero lo correcto, la Biblia dice que se reunían como iglesia, ¿verdad? Se reunían como pueblo, y cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, dice Dios está en su medio, ¿verdad? Y de una forma sobrenatural Dios se mueve. Así que yo te invito a que tú vengas, nos visites, vengas a poder quizá conocernos, pero no solo para conocernos a nosotros, porque no tendría sentido, sino a conocer más de Dios para tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que puedas tener intimidad y que puedas conocer verdaderamente quién es Dios para ti, para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda, sigue viendo TV Kairos.